grabación. Ahorita ya nos avisan en cabina que salimos al aire y ya empezamos. Claro. Pues es un gusto, la verdad es un placer tenerlo aquí con nosotros. No, al contrario. Muchísimas gracias por... Y bueno, ya salieron, ahorita lo diremos al aire para comprometernos, pero ya salieron otras 2 invitaciones. Estamos en 30 segundos. Gracias. Palabra y Conocimiento, un programa del Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho, conducido por Javier Romo Michaud y Tirso Villabuena. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Logos y Episteme, Palabra y Conocimiento. A nombre del doctor Javier Romo Michaud y el mío propio les doy la más cordial bienvenida. El doctor se encuentra hoy en comisión académica, por lo cual se disculpa de no poder estar y se disculpa encarecidamente con nuestro invitado de lujo, el maestro Miguel Eduardo Morales Lizárraga, que en un momento más platicaremos con él y lo presentaré. Pero antes debo recordarles que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones ubicadas en Avenida Universidad 2219 al sur de la Ciudad de México a través de Canal Yus Multimedia. Damos las gracias por la realización de este programa a las autoridades de nuestra facultad. En primer lugar y como siempre al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la misma. Asimismo al doctor Víctor Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de Educación a Distancia de nuestra Facultad de Derecho. Asimismo agradecemos el apoyo técnico que siempre nos dan tanto César Alanis como Óscar. Y bueno, me voy a dar permiso antes de platicar con nuestro invitado, que como les dije es de lujo y en un momento más sabrán por qué. Voy a leer una síntesis curricular, la verdad es que es media cuartilla. El maestro Morales Lizárraga es muy, ¿cuál sería la palabra? Es muy modesto, ¿no? Pero poco a poco iremos sacando más información. Pero bueno, por lo pronto puedo decirles que es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de México, con estudios terminados en Filosofía por la UNAM. Es maestro y candidato a doctor en Derecho por nuestra institución educativa. Es profesor de los sistemas de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Es también titular definitivo por oposición de las materias de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en la División de Estudios Profesionales, así como en la Maestría de Derecho de Posgrado de la UNAM. Sus líneas de investigación son la ética posmoderna, filosofía y teoría crítica de los derechos humanos, la filosofía y la teoría del derecho y sus relaciones con la filosofía de la ciencia en general. Para las divisiones de Universidad a Distancia y Abierta, desarrolló el contenido de la materia del curso permanente de ética. Colaboró también con el contenido de la materia de derechos humanos y elaboró el diseño institucional o temático de las mismas, tanto como el de la materia de filosofía del derecho. Ha sido asesor de ONU Mujeres y de la Unidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cursos en línea de las materias de interculturalidad y perspectiva de género. Maestro, sea usted bienvenido. Le vuelvo a agradecer públicamente y ya al aire en radio la gentileza que ha tenido de abrirnos un espacio en su ocupada agenda para acompañarnos el día de hoy. Buenos días, muy al contrario, yo agradezco que el espacio, que hayan aceptado recibirme y la presentación, muchísimas gracias. No, bueno, yo les decía, maestro, ¿no? Ya estábamos bromeando al inicio del programa que los dos, bueno, el maestro está a 3 minutos de ser doctor en Derecho, a mí me faltan como 3 años todavía, pero que ya llegamos a la edad que nos doctoren, ¿no? Simplemente por edad, pero bueno, en su caso, además de por la edad, es por el conocimiento que tiene. Pero antes de entrar al meollo del asunto, que nuestros radioescuchas están muy interesados, vamos a hablar de la crítica moderna del derecho, vamos a hablar de derechos humanos, ¿no? Vamos a hablar de una serie de situaciones muy, muy interesantes, sobre todo para nuestros estudiantes de licenciatura. Pero antes de hablar de esto, doctora, a nosotros nos gustaría saber, o bueno, a mí me gustaría saber un poquito, ¿cuál fue esta decisión para convertirse en abogado? La decisión para convertirme en abogado va a sonar muy romántico, e inclusive en redes sociales de repente veo que los alumnos se hacen burla en memes de esto. Pero es la ilusión de la justicia, no solo como ilusión, sino como ideal a realizar. Entonces, pues siempre sentí en carne propia, tal vez demasiada sensibilidad, no lo sé, la injusticia y la indignación por la injusticia.
y eso me decidió. Mi pasión es la filosofía, la poesía, pero sentía yo que dentro de la filosofía se necesitaba algo práctico, y descubrí el derecho y supe que era lo que tenía que hacer. ¿No? Y esto es muy interesante ahorita que nos habla que su otra pasión es la poesía, porque bueno, por ahí estuve de metiche chismosa y viva en los poemas, ¿no? Que en un momento más le voy a pedir también que nos platique al respecto, porque más tiene esta sensibilidad literaria que a veces pensamos que va peleada, ¿no?, con la parte del abogado, pero que por el contrario, cuando menos yo en lo personal, y creo que comparte mi opinión, se unen intrínsecamente para podernos permitir, ¿no?, trabajar dentro del mundo de las leyes. Sí, justo el viernes que acaba de pasar, viernes 27, me invitaron al círculo de lectura de la Suprema Corte de Justicia, y la pregunta que lanzaron al aire para recibir al público era si un abogado necesita saber de poesía o necesita leer poesía, y mi respuesta es que sí, porque la poesía tiene metáforas, alegorías, metonimias, que nos permiten sobre todo sensibilizarnos, ¿no? Y un abogado no puede ser nada más, tiene que ser, pero no nada más, frío y calculador. Estamos completamente de acuerdo. ¿Y cómo llegó a ser docente? ¿Cuál fue la vocación? ¿Cómo se despertó? ¿Y cuáles fueron estos primeros pasos? Los primeros pasos fueron, la primera institución que me abrió puertas a la docencia fue mi primera alma mater, ¿no? La Universidad Marista. Di clase de antropología social, y aunque me costó trabajo, empecé a sentir el llamado de la vocación. Después fue una cosa como egoísmo, ¿no? Porque me di cuenta que enseñar, como dicen por ahí, es aprender dos veces. Entonces yo aprendía más y eso me entusiasmaba. Pero conforme pasaron los años, ya que me abrieron las puertas aquí en la UNAM, en el sistema abierto, me di cuenta que enseñar era una forma de poner granitos de arena para transformar la realidad social, ¿no? De coadyuvar con las personas para que dieran cuenta de su realidad y para transformarse a sí mismos. Y es muy satisfactorio ver cómo de repente sí funciona. No, por supuesto. Además tiene más de 15 años de docente. Poco menos, 15 años, poco menos de docencia, pero ya con la vocación completa, ¿no? Siempre comienzo mis semestres diciéndole a los alumnos que ahí con ellos es donde quiero estar y que eso es lo que quiero hacer y que no hay nada más importante para mí que estar con ellos y ayudarlos, ¿no?, en su aprendizaje. Y sus alumnos lo quieren mucho, ¿no? Muestra de ellos son todos los comentarios que ahora vemos en las redes sociales, ¿no? Que quieren imitarlo, emularlo, y yo creo que ese es el mejor halago que le pueden hacer a un docente. ¿Ven como si es modesto? Tanto como imitarme o emularme no se los recomendaría, pero... Por eso estamos en la entrevista, para que lo conozcan mejor, maestro. Alguna cosa buena seguro se puede emular, ¿no? Mi pasión por la lectura, por la investigación, creo que sí es algo de lo que puedo enorgullecerme, y algo que sí me gustaría o que sería digno de imitar, pues no para cualquier persona, pero sobre todo para un abogado, ¿no? Leer, investigar, ser curioso y ser muy crítico. ¿No? Y hablando de esto, leíamos en la pequeña síntesis curricular que ha colaborado de forma directa a los diseños institucionales de los planes y programas de estudio, ¿no?, al desarrollo de plataformas y de los guías, ¿no?, de estudio de los alumnos. ¿Qué nivel de complejidad o qué reto representa esto? Pues en un principio fue mucho, porque tener experiencia docente, ser experto en la materia, e inclusive tener ya las bases de pedagogía y de didáctica, es muy diferente a hacer un diseño instruccional, ¿no? Afortunadamente aquí en la división hay un pool de pedagogos y de ingenieros y bueno, pues todo el equipo, ¿no?, que prácticamente le van enseñando a uno, ¿no? Y lo van a uno guiando de la mano para que queden bien las cosas, ¿no? Cómo se hacen las actividades de aprendizaje, que la carga de actividades para no sobrecargar a los estudiantes.
y va a sonar feo, pero tristemente los primeros intentos a lo mejor no fueron tan perfectos como, no perfectos, pero como después ya pude hacer cosas mucho mejores, ¿no? Ya con más conciencia. Le digo a mis estudiantes, disculpen, pero pues echando a perder se aprende, ¿no? Lo malo es que uno echa a perder una generación. Pero ya después creo yo que la oportunidad que me dieron aquí en la división fue muy redituable, no solo para mí, sino para los estudiantes. Hice, modestia aparte, muy buenos trabajos, muy buenos trabajos. El de ética es mi orgullo, y el de derechos humanos, que me dieron la oportunidad de hacer el temario, lo trabajamos también la maestra Mónica Vázquez y la doctora Julieta Morales. Nos dividimos las unidades para hacer el contenido y fue muy bueno, muy bueno, de gran nivel. Qué bueno. Me da mucho gusto, sobre todo por nuestros estudiantes de los primeros semestres, que son los que se enfrentan a estas materias y muchas veces sin saber, ¿no? Que son, entonces necesitan la guía, el apoyo, ¿no? Por parte de docentes y obviamente en este caso por los instrumentos metodológicos, ¿no? Así y eso me habla también de que, bueno, que son docentes, nos queda claro que es la vocación y que es la pasión, ¿no? Que son poetas, que son artistas, que son alma sensible, pero también son investigadores, ¿no? También la investigación es algo que los ha llamado fuertemente. ¿Cómo iniciamos en esto? Pues yo también suelo comentarles a los estudiantes, sobre todo cuando he tenido la oportunidad de dar metodología o técnicas de investigación, que le pierdan el miedo a la investigación y que simple y sencillamente se dejen guiar por la curiosidad, ¿no? Inclusive a veces iniciamos con temas que no tienen nada que ver con el derecho. Una vez me entregaron un trabajo maravilloso de trajes típicos de México, ¿no? Y por la sola curiosidad de ir investigando cuáles son los trajes típicos, o alguna vez yo hice una investigacioncita de los orígenes del jazz y del blues, y del arco, ¿no? Del Bo Diddley, que le llaman, y es por la sola curiosidad. Uno va recabando información y uno va teniendo la intuición de cómo ordenarla, porque tiene su propio orden la información que vamos recabando. Evidentemente ya después es profesionalizarse un poco en la sistematización, de recabar la información y de sistematizarla para exponerla. Pero creo que lo esencial para mí fue la curiosidad, ¿no? Atreverme a buscar. Todavía me tocó investigar con ficheros y era muy divertido. A mí también. Pero no hagamos cuentas porque la mitad del auditorio no sabe qué es un fichero. Uy, eran cosas sean muy curiosos y investiguen, ¿no? Al respecto. ¿Qué recomendación le daríamos a un estudiante que todavía no sabe si va a ser abogado y que está dudando? ¿Le recomendaríamos la profesión? Sí, claro. Yo creo que no hay profesión más hermosa. Claro, pues hablo como abogado, ¿no? Que no hay profesión más hermosa. Seguramente un arquitecto va a decir lo mismo de su profesión pero el va a arquitecto tener... está equivocado y nosotros no. Esa Claro, es la diferencia. esa es la gran diferencia, por supuesto. Bueno, tratamos con las profundidades de la naturaleza humana, inclusive a veces más que psiquiatras y psicólogos, ¿no? Porque dice Dante Alighieri, no recuerdo la definición exacta, si es que mi cita no va a quedar bien, la definición de Dante Alighieri de derecho, ¿no? Dice que es medicina y que los abogados somos enfermeros o médicos sociales y que mantenemos la integridad social, la integración social y saneamos las relaciones sociales. Entonces, llega a ser algo muy profundo cuando estamos muy apasionados con la justicia y con la dignidad de los seres humanos. Así es, digo, porque además, como nos comentaba al principio, parte de querer ser abogados, pues es esta idea de implementar la justicia, ¿no? Dejarla de hacerla subjetiva, valorativa, que es muy importante, pero traerla a un plano humano, ¿no? Físico, objetivo. Y este paso es muy difícil. Sí, es muy difícil, sobre todo porque regularmente cuando ya estamos practicando y nos enfrentamos a la cruda realidad, y me pasa sobre todo con mis alumnos de posgrado, de maestría, que ya pasaron la carrera, ya se enfrentaron a la dura realidad, ya tienen pues las heridas de la vida,
y se pierde un poco la ilusión de la justicia, ¿no? Inclusive se hace broma acerca de, ay, ¿a poco todavía tienes la ilusión? ¿Y tú por qué quieres ser abogado? Porque quiero realizar la justicia, ¿no? Y ese tipo de cosas, y se toma ya un poco a broma. Y no, no es broma, no es broma, es muy en serio, más ahora que nunca necesitamos personas comprometidas evidentemente con el derecho, pero el derecho entendido no solo como ley, sino también como realización de la justicia, y la justicia entendida a su vez como la dignidad humana. ¿No? ¿Y qué es la dignidad humana, maestro? ¿Qué es la dignidad humana? Esa es una pregunta de un millón. Y luego sigue que son derechos humanos, para que me quede claro, pero... Dignidad humana, podríamos dar varias notas distintivas de ella, ¿no? Las primeras serían las kantianas, ¿no? De Emmanuel Kant: autonomía, o bueno, en primer término, autodeterminación, hacerme un plan de vida, ¿no? Saber qué quiero con mi vida, o aunque no sepa yo qué quiero con mi vida, pero tener la libertad de vivirla y de aventurarme en ella hasta encontrar mi propia finalidad, ¿no? O mi propio plan, o quedarme en la pura aventura sin tener un plan, ¿no? También es válido. Pero tener esa posibilidad. Pero tener esa posibilidad, ¿no? Esa libertad, dignidad y libertad van de la mano. Estaría también la autodeterminación, la autonomía, la no intercambiabilidad. O sea, los seres humanos no tenemos precio, aunque seamos insignificantes. Una vez que desaparecemos de la Tierra, ya es el universo sin nosotros, ¿no? Entonces no hay forma de sustituir a ninguno de nosotros, aunque seamos muy insignificantes. La otra sería la capacidad de transformarme a mí mismo y de transformar a mi entorno, de ser transformado por otro y de poder transformar a otro ser humano. Eso es también muy importante en la dignidad, porque nos permite tener la impronta de otros y dejar huella en otros, ¿no? Ser trascendidos y trascender. Y la vulnerabilidad, ¿no? Somos tremendamente vulnerables los seres humanos. Y entonces en esta interacción entre nosotros y entre el entorno se da algo muy especial, que es la capacidad que tenemos de reconocernos a nosotros mismos a través de reflejarnos en el espejo del otro, y de apreciarnos a nosotros mismos y de apreciar al otro. Y eso que llamamos autoestima, y la estima de la vida de los otros como parte de mi autoestima, es, creo yo, lo que hace que la vida, por muy insignificante que sea, por muy intrascendente que sea, vale la pena de ser vivida, ¿no? Aunque estamos galopando al valle de la muerte y probablemente del otro lado no haya nada, en este momento vale la pena vivir, porque si tengo esa autoestima, esa dignidad, esa pasión por vivir, lo voy a disfrutar, ¿no? Y lo van a disfrutar mis compañeros de viaje. Y en este punto entonces también podemos hablar un poquito de la trascendencia que todos los seres humanos estamos buscando, ¿no? Al dejar huella en otros, ¿no? Es una forma de reflejarnos. Y me recuerda estos conceptos, no porque este es un programa religioso obviamente, pero que tiene que ver, ¿no? Con tu namaste, ¿no? Me reconozco en ti, saludo tu divinidad, tu humanidad. Saludo tu divinidad, tu dignidad, que es parte de mi dignidad, ¿no? El concepto de Namaste es muy, muy profundo en el sentido de interdependencia y de transpersonalidad. O sea, yo no puedo ser plenamente digno, no me resta, no me es anulada la dignidad, pero sí la veo disminuida en intensidad si de quienes estoy rodeado no son dignos también, ¿no? Y entonces el Namaste es muy hermoso, porque es saludo tu dignidad, que es parte de mi dignidad, ¿no? Hay un concepto también en pueblos africanos de Sudáfrica, al que pertenecen Nelson Mandela, Desmond Tutu, las tribus Xhosa, Zulu, Bantú, que es el concepto de Ubuntu. Y es muy, muy parecido, ¿no? No soy si no eres, no soy si no somos, ¿no? Ubuntu. 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 Gracias. Así es. Y la trascendencia no es nada más el poder yo trascender en el otro. La trascendencia es que permitir que el otro trascienda en mí, y eso es todavía más importante que mi propia trascendencia en el otro, porque finalmente yo me extingo, y si trascendí en otro o no, ya no tiene sentido, ¿no? Pero que los otros trasciendan en mí me permite hacer el proceso en vida, ¿no? De ser más, porque ahora soy yo con lo que los otros me enseñaron que trascendió en mí.
lo que hace principalmente diferente al ser humano de cualquier otra criatura viviente en este planeta. Muy probablemente, ¿no? Cada vez encuentro más dificultad en distinguirnos con toda honestidad de otros seres, ¿no? Sobre todo en la parte de la vulnerabilidad. Pero evidentemente la conciencia, la inteligencia, el lenguaje, las sutilezas de separación no son tan radicales como en algún momento llegó a pensar la humanidad occidental o la ciencia occidental, ¿no? de separarnos. Y sin embargo, esta capacidad que tenemos de crecer, de desarrollarnos espiritualmente en la conciencia, de trascender nuestra propia conciencia cada vez más y más y más, romper nuestros límites, creo que sería un buen punto de referencia. ¿No? Extraordinario, maestro. Y esto nos lleva a hablar, bueno, o a mí me lleva por conducto lógico, a lo mejor a nuestros radioescuchas y seguidores de Facebook, no se hace tan lógico el paso, pero en un momento más lo explicaré. Nos lleva a hablar un poquito también de las bellas artes, ¿no? Porque es una forma en que el hombre, ¿no? Se integra culturalmente, ¿no? Y tenemos varias visiones, aquellos que pensamos que el hombre es el lobo del hombre, otros que pensamos que no, que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es quien lo corrompe, pero la verdad es que dentro de las bellas artes, independientemente de las doctrinas contractuales y jurídicas que en un momento más hablaremos y que nos ha dado muestra que domina y conoce perfectamente, sus oposiciones están muy bien respaldadas, también la literatura nos habla de eso, ¿no? Y hay una vinculación muy cercana entre derecho, ¿no? y literatura. Y hay una vinculación muy cercana también de estos temas con la crítica jurídica moderna. Y encontrar ese punto, yo creo que es parte de su sapiencia, obviamente, pero de lo que más debemos reconocerle, ¿no? Y traerlo y hacerlo sobre todo accesible para nuestros estudiantes, porque son temas que no se antojan fáciles, pero que son indispensables para la comprensión de los abogados. Pero bueno, ya estoy en el monólogo, discúlpeme, el tiempo nos está llamando, vamos a hacer una primera pausa y regresamos con estos temas, si le parece bien, maestro. Excelente. ¿No? Logos y epísteme, palabra y conocimiento. Regresamos. Continuamos en 2 minutos. Gracias. Un programa del Colegio de Y Profesores lo que no veo claro, dejen checo, conducido por es el otro. Como que sí. Pero no va a salir usted. No, pero te regreso. Todo se está grabando. Si no, terminaremos compartiendo. Ay, no, ver. Ahí estamos. Si no, compartimos el de... La semana pasada también nos pasó. Digo que la tecnología no es lo mismo. Somos muy filósofos, pero no tecnológicos. También me ha costado mucho trabajo la tecnología. He aprendido a golpe y porrazo. Sí. La verdad es que no me quiere demasiado. Picando. Ah, bueno. Ahí estamos, excelente. Ups. Sí, no, bueno, si no compartiremos, porque no sé si también han visto en Logos y Epísteme, de repente tenemos medio programa, porque nos pasó algo, ¿no? Y luego compartimos el video, que ese sí saben grabar. Y entonces luego tenemos dos publicaciones iguales, ¿no? Pero bueno, ya, mínimo para que nos vean, ya si les interesa, ya pueden buscar la fuente completa. Es una delicia platicar, este primer bloque se ha ido Rápido. Y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas. Y temas muy muy profundo. Bueno, es que cada uno, o sea, hablar de dignidad de uno, no podemos estar 20 años. Y ahorita sí les voy a preguntar, al final digo, porque ahorita es la parte intermedia, pero bueno, para los que nos están viendo y se queden hasta el final, les voy a preguntar qué es esto de los derechos humanos, porque, ¿no? Tiene ahí unas grandes dificultades, sobre todo en su defensa, en la defensa y en el problema que tenemos de que sean, entre comillas, no creo que sea la palabra adecuada, vulgarizado. En el sentido de que... 10 segundos. Sí, gracias. Ahorita me explica. Estamos de vuelta en su programa Logos y Epísteme, Palabra y Conocimiento, espacio de difusión de las ideas de los profesores del Colegio de Filosofía de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y estamos otra vez muy contentos, estamos platicando muy a gusto con Miguel Morales Lizárraga,
maestro de nuestra institución educativa, experto en materia, en temas sobre filosofía del derecho, como nos los ha demostrado. Y nos quedamos hablando en el último bloque, antes de irnos a la pausa, ¿no? La vinculación que existe entre las bellas artes, ¿no?, y el derecho. Así es, me recordaba una frase de José Martí, libertador de Cuba, ¿no?, que dice: ser cultos para ser libres. No es una condición necesaria la literatura o las bellas artes para alcanzar la dignidad y la libertad, pero ¿cómo ayuda? ¿No? Como decía María Félix, ¿no? El dinero no es la felicidad, pero ayuda muchísimo. Igualmente las bellas artes no construyen completamente la dignidad, pero ayudan muchísimo, ¿no?, precisamente a cultivar, a refinar, a afinar el espíritu humano, la sensibilidad y sobre todo la capacidad de intuición hacia el otro y de empatía. Eso prácticamente solo se logra a través de otro ser humano, que es lo ideal, ¿no? Pero a través de otro ser humano también en las obras que nos ha dejado, que nos ha legado, ¿no? La música, la literatura, la pintura, etcétera, pues nos cultivan y nos permiten tener esa sensibilidad de empatía e intuición que es tan importante para el reconocimiento y el respeto de los otros, ¿no? Y esto suena, como diría usted al inicio, suena muy, mucha poesía, ¿no? Suena muy romántico y demás, pero es una realidad tangible que tenemos que ver. Y que además se puede estudiar también para aquellos que no son tan sensibles en una primera instancia, se puede estudiar desde el punto de vista científico, con rigor metodológico, ¿no? Y me disculpará, el maestro me dijo que, bueno, que esto lo haremos después porque, insisto, es muy modesto, pero yo se los tengo que presumir, ¿no? El año pasado salió una publicación que se llama Derecho y Literatura, el derecho en la literatura, con una serie de autores muy importantes, entre ellos Rafael Caballero Hernández, Eduardo de la Parra, Karina Gómez Frode, Manuel Jiménez, José Ramón Narváez, el coordinador es Óscar Enrique Torres, y obviamente dentro de los autores, ¿no?, tenemos a nuestro invitado de hoy, a Miguel Eduardo Morales Lizárraga, que no solamente, yo voy a ser honesta, yo cuando obtuve el libro, que me hicieron favor de regalar, y que te lo voy a pedir una firma, yo pensé que iba a ser como otra obra, que voy a omitir el nombre, que salió también hace algunos años, donde algunos de estos mismos autores participaron, donde hacían más que nada una analogía, ¿no?, por llamarlo así, de ciertas obras literarias, y luego hacían el comparativo, cómo se podría adecuar el mundo del derecho. Que era interesante, pero bueno, en ese caso, en ese momento sí era una lectura ligera, una lectura interesante, pero que era nada más un regocijo personal. Cuando me enfrento a este libro, y debo confesarlo, pensé que iba a tener el mismo sentido, y veo que no, se hace un análisis jurídico de obras literarias. Pero se hace un análisis jurídico real a través de posturas y tendencias de interpretación. Hay un rigor metodológico. Entonces, esto es una clase. Bueno, son de hecho varias clases, ¿no? O sea, y voy a hablar en concreto, ¿no?, si me lo permiten, yo sé, ¿no?, y lo voy a comprometer aquí públicamente, para que en un siguiente programa con otros autores, ¿no?, incluso si podemos invitar al coordinador, podamos platicar un poco más de esta obra, porque la verdad es que vale mucho la pena. Les vuelvo a repetir, jóvenes, por si a alguien le interesa comprarlo, es Derecho y Literatura, el derecho en la literatura, la editorial es Libitum, ¿no?, sin hacerle propaganda, pero es que luego no se encuentra. Pero más, nos hace todo un análisis desde las 4 tendencias de interpretación jurídica, que a mi juicio son las más importantes y las más representativas. Y hablo de 4, y ahorita nos vamos a tener un poquito de ahí, porque me va a dar brinco para permitirme hablar de este otro texto. Desde el punto de vista del justnaturalismo, justpositivismo, justrealismo y justmarxismo, ¿no? Lo cual a mí me da mucho gusto, en un momento más platicaré por qué, pero nos habla la filosofía en el tocador del Marqués de Sade, ¿no? Además, una de las obras icónicas, ¿no?, más representativas, más estudiadas, porque eso representa un reto adicional, ¿no? Llegar a frontera de conocimiento, decirme algo nuevo de algo que ha sido muy planteado como antelación. Así es. Y debo decirle que me declaro su fan, ¿no? Gracias. Tiene una pluma muy ligera, que eso es muy importante decirlo, no todo el mundo tiene esta posibilidad de hacer fácil lo que es difícil, ¿no?, para explicarlo, para transmitir conocimiento.
y nos hace, insisto, un recorrido. No quiero profundizar mucho porque, bueno, sí los voy a comprometer a que vengan a otro, ¿no? A otro programa a hablarme de esto, pero me habla de estas tendencias, ¿no? Y de sus principales características y luego me las aplica al texto, ¿no? Y además empieza con una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que nos dice que el lector, que el posible lector, ¿no? De estas líneas, que es una cita, él así hace la referencia, ¿no? Pero que el posible lector de estas, ¿no? de estas líneas es un lector del futuro, ¿no? O sea que estamos adelantados a los tiempos, ¿no? Esta referencia es de Nietzsche, ¿no? Quiero aclararlo, bueno, y está hablando en su obra del Anticristo, ¿no? Para ubicarnos en contexto, y la verdad es que yo empecé a leerlo y dije, pues sí, suena bonito, ¿no? Pero cuando leí el contenido dije, tiene toda la razón, estamos adelantados a los tiempos, ¿no? En función de tendencias, entre comillas, ya establecidas, ya pasadas, pero que sí aportamos algo nuevo. ¿Cómo logramos esto, maestro? Pues cómo construí el texto fue primero pensando en mis estudiantes, ¿no? Que fuera un texto accesible a ellos. Le agradezco el halago acerca de la pluma ligera. Me han dicho lo contrario, ¿no? Que escribo muy abigarrado y que escribo con palabras rimbombantes y que es de repente difícil, muy oscuro, difícil penetrar lo que escribo. Pero aquí lo intenté porque quería que fuera algo que les fuera de utilidad, que no fuera nada más un ejercicio literario, un ejercicio bonito, sino que fuera de utilidad para los estudiantes, ¿no? Una pequeña síntesis de una clase de filosofía del derecho de facultad. Pero todo el temario, ¿eh? Me aproveché de la teoría de los tres círculos de Maynes, ¿no? Que también cita François Host en este libro de la pirámide a la red, de la teoría de los tres círculos de Maynes para identificar justnaturalismo, justpositivismo, justsociologismo como corrientes filosóficas. Y de ahí, aunque la filosofía del Marqués de Sade no es una filosofía ni profunda, ni siquiera extensa, no es una gran filosofía, él se adhiere completamente a los filósofos más importantes de su época, al materialismo francés de su época, y no profundiza, él más bien utiliza esa filosofía como puro pretexto para sus otros propósitos, ¿no? Para destruir, que era su máximo propósito, ¿no? Ser iconoclasta. Pero con esos elementos voy explicando en qué consisten esas corrientes y sus diferentes subdivisiones, agregando el justmarxismo, que se le critica al justmarxismo porque dicen, pues es que el marxismo no es uno, son muchos, ¿no? Sí, pero no hay que olvidar que al poner jus y el ismo en una corriente filosófica, pues estamos hablando en plural, ¿no? Son todas las subcorrientes o las teorías que caben dentro de la corriente. Entonces ahí agregué también el justmarxismo, ¿no? Viendo algunas notas de parentesco entre la filosofía del Marqués, en plena Revolución Francesa, en plenas asambleas revolucionarias municipales, que a él le toca ser también presidente de una de esas asambleas municipales, ¿no? Y abogar por el pueblo y bla, bla, bla. Y entonces quedó muy bien la comparación. La verdad es que Creo. sí. Bueno, sí, se lo digo yo externamente. Y para aquellos que nos están escuchando en los primeros semestres, digo nada más para ubicarnos, el justmarxismo es una tendencia de interpretación jurídica que intenta resolver la problemática de interacción que existe entre sociedad, producción y derecho, ¿no? Es la parte novedosa esta relación de producción. Tiene que ver obviamente con el marxismo. Todos entendemos que el marxismo es una corriente de carácter económico, básicamente, pero posteriormente una serie de autores hicieron esta tendencia desde el punto de vista jurídico, diciéndonos que la estructura económica es importante, pero que existe gracias a una superestructura, que es el derecho, ¿no? Regresando otra vez a estas ideas originales que comentábamos al inicio de este programa, de que el derecho es el que nos permite movernos en este mundo, y por eso es que el derecho debe protegernos en este mundo, ¿no? Pero además el derecho cambia y evoluciona constantemente, ¿no? Y siguiendo en este tenor de temas de filosofía del derecho,
pues una de las corrientes más aceptadas en la actualidad es el positivismo, ¿no? Así es. Igual que el naturalismo y el realismo, no, porque luego aquí hiero susceptibilidades, ¿no? Pero dentro de este positivismo, uno de los principales exponentes es Hans Kelsen. Y algo de lo que más hablamos y que hoy por hoy todavía seguimos enseñando, muchos seguimos creyendo, ¿no? Y se siguen estableciendo los modelos jurídicos, es en base a su famosísima pirámide invertida, que como todos sabemos, no es originalidad de Kelsen, ¿no? La toma de Merkel, y Merkel a sí mismo la toma de otros, y podemos llegar hasta la clásica, ¿no? La antigua Grecia, para hablar de este sistema piramidal. Pero hoy por hoy se nos presenta un rompimiento de paradigma, porque nos dicen que este sistema, y no quiero robarle tiempo, no nada más es para ubicar a nuestro auditorio en lo que vamos a platicar a continuación, este sistema es muy bueno y es muy lógico y es muy sólido cuando hablamos de sistemas jurídicos individuales. Pero cuando tenemos que hablar de una complejidad y crecer, ¿no? Este sistema de piramidal pues a lo mejor ya no es tan eficiente, ¿no? Y encontramos ahí algunas líneas, algunos huequitos, ¿no? Que podrían hacer que el derecho no funcione como debería funcionar y que por lo tanto debemos cambiarlo, ¿no? Una de las propuestas, yo diría más novedosas de crítica jurídica moderna, es la teoría de la red, y diría entre comillas moderna, porque tiene creo que 10 o 15 años trabajando con esto, ¿no? Están trabajando con esto en Bélgica, en Europa. Así ¿no? es. ¿Nos podría platicar un poquito? Inclusive un poquito más. Bueno, lo primero que hay que aclarar, ya lo aclaró usted, pero hay que precisarlo todavía más porque es algo endémico en las aulas de repente, ¿no? La pirámide de Kelsen, ya lo aclaró usted, no es de Kelsen, pero también hay que aclarar que tampoco es pirámide. Kelsen se refiere a un escalonamiento de validez. Una norma le da validez a otra. De validez, ¿no? Y eso es algo muy diferente a un modelo piramidal que se refiere más específicamente a un sistema deductivo, de razonamiento deductivo. Entonces, si nos fijamos en el órgano de Aristóteles, ¿no? Donde se diseñan o se expresan los métodos fundamentales, ¿no? Es inducción, ¿no? Sería una pata de la pirámide, y después la deducción, que serían las otras dos aristas de la pirámide, ya en un sistema axiomático deductivo. Y eso se puede aplicar a la construcción de la teoría de Kelsen, sí, pero no es algo que se pueda relacionar, o por lo menos no enteramente, con el escalonamiento. Hay que separarlos, son dos cosas distintas. Sí podemos ver al sistema kelseriano y a cualquier teoría deductiva como un sistema axiomático, y entonces sí queda el modelo de pirámide. Pero es muy importante también lo que usted anotó respecto de que un sistema piramidal, y sobre todo un sistema piramidal de derecho, ¿no? Donde en la punta estaría el derecho, o estaría la autoridad, o estaría el Estado, en la figura que nos muestra François Host en su libro, lo ilustra muy bellamente, es el frontispicio de Leviatán, ¿no? Donde está el monstruo Leviatán con la espada y el báculo en una figura piramidal. O sea, es muy propicio el modelo para la jerarquía y el dominio de suprasubordinación, ¿sí? Y funciona, no se puede dejar de lado los sistemas piramidales, es imposible e indeseable, pero hay que complementarlos porque también son muy peligrosos. A través de un sistema piramidal pues establecen las monarquías despóticas y las tiranías, y solo manda uno que está en el ábside de la pirámide y todos los demás tienen que obedecer, ¿no? Entonces puede llegar a ser muy peligroso si no lo complementamos. Y al cabo del tiempo, con las transformaciones en la historia, no solo de Occidente, sino ya del mundo, ¿no? Vemos que tenemos que ir incluyendo otros sistemas jurídicos, otras formas de ser en el mundo, otras formas de estar en el mundo, que no son ni parecidas siquiera al modelo occidental, ¿no? Sobre todo al modelo occidental moderno individualista, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta del pluralismo,
¿no? Nos damos cuenta de lo que siempre había estado ahí, ¿no? La interculturalidad, la multiculturalidad, el pluralismo, no solo jurídico, sino de vida, ¿no? Social, de vida, y que ahí están y que no pueden ser excluidos en una pirámide basada en categorías de sí o no, de esto o lo otro, si eres de nosotros o estás excluido, ¿no? Sino que ahí están y tenemos que relacionarnos, reconocernos y respetarnos. Entonces eso va cambiando la percepción, afortunadamente, en la actualidad, y vamos derivando de un modelo de pirámide, como nos lo narra François Host en este libro de la pirámide y la red, que aquí tenemos por lo menos el color de la pirámide y la red, es lo que nos propone, ¿no? No solo nos lo propone, nos evidencia que ahí está, ¿no? No es nada más una propuesta, es una propuesta de ver lo evidente, ¿no? Nuestras sociedades son tremendamente complejas, tremendamente plurales, con muchos focos, ya no nada más el monopolio estatal, sino con muchos focos de producción jurídica y de relaciones de poder, y que hay que tomarlos en cuenta y complementarlos con la pirámide oficial. ¿No? Muy bien, mi querido maestro. El libro se llama, y se lo digo porque nada más lo mencionamos, pero igual alguien lo quiere conseguir, uno, ¿no? Se los está antojando y no les dice, de la pirámide a la red por una teoría dialéctica del derecho. Los autores son François Host y Michael Van de Kirchhoff. Es una edición de Editorial Libitum, traducida por Óscar Enrique Torres, y la presentación la hace el maestro Morales Lizárraga, y debo decirle, maestro, que bueno, yo me emocioné mucho cuando me lo dieron, como niño chiquito cuando llega un nuevo texto, y lo compartí con mis alumnos, ¿no? Que son alumnos del primer año, a los cuales les mando un saludo afectuoso, porque mis alumnos se quejan mucho. Yo doy teoría del derecho, y bueno, todos los que estamos en filosofía de este colegio sabemos que en los primeros semestres los alumnos hay que romper muchos bloques mentales que tienen, y muchas situaciones que creen que la filosofía es difícil, que sí lo es, pero que hay formas de llegar a ella, ¿no? Y entonces se quejan mucho del rigor académico bajo el cual son sometidos a lo largo del semestre. Pero llegué muy emocionada con ellos y me permití leerles 2 párrafos, ¿no? de la presentación que usted hace de esta obra, porque les voy a decir, miren, ustedes son abogados, o sea, son estudiantes de Derecho del primer año. Y a punto de terminar este primer año, después de llevar introducción sobre el derecho y teoría del derecho, ustedes ya son capaces de entender lo que aquí se dice, ¿no? Y entonces me vieron con cara de, ajá, sí, ¿no? Hasta el título está feo. Hicimos el ejercicio y les dije, bueno, ¿qué entendieron? Díganme ustedes, leímos el texto, díganme qué entendieron. Y la verdad es que quedé yo muy contenta, ¿no? Les digo que al borde de la lágrima, ¿no? Porque entendieron muchas cosas que incluso yo no había visualizado, ¿no? Y me explicaron ellos muchas cosas de dos párrafos exclusivamente que leímos de la presentación, ¿no? Efectivamente, usted decía hace rato que a veces se le acusa de utilizar palabras rimbombantes o poco comunes, pero nosotros somos abogados y no las usamos nosotros, ¿quiénes? ¿No? Claro. Pero hay una diferencia entre ambas formas de escribir, ¿no? O sea, también tiene esa virtud de saber a qué público va dirigido, ¿no? Obviamente este libro va dirigido a abogados, a un público más especialista en el área, pero que estudiantes, y yo me atrevo a decir que no todos los estudiantes, solamente los de nuestra Facultad de Derecho, ¿no? Tienen la posibilidad ya de entenderlo, ¿no? Y de adentrarse. Entonces, estos esfuerzos son muy importantes, jóvenes, y un agradecimiento público por eso, mi querido maestro, porque permiten hacer asequible este tipo de crítica jurídica moderna, porque es lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? No es lo que estamos estudiando en los libros de texto, que son muy loables, ¿no? Pero que a nosotros nos permite verlo hoy de una forma tangible, sobre todo en temas tan difíciles de conseguir material, ¿no? Como son la filosofía. Pero bueno, otra vez me puse a hablar yo, me disculpo, y otra vez el tiempo nos está ganando. Vamos a ir a hacer una breve pausa. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde Avenida Universidad 2219 al sur de la Ciudad de México. Regresamos a canal Yus Multimedia, Logos y Episteme. Y tengo un pequeño problema que me encanta. No se preocupe. No, pero, excelente, no, es una charla. ¿no? Pero de verdad, yo se los leí y estaba yo fascinada, ¿no? Fascinada por lo que me decían ellos, ¿no? Qué bien, porque, qué bueno. ¿no? Yo les decía, a ver, o sea, aquí es donde vemos que lo que estamos aprendiendo en teoría, cómo lo aplicamos, ¿no? Y Dios. Aprender categorías de análisis para que ya los textos se abran, ¿no? Los textos se abran. Bueno, y en teoría
Teoría del derecho lo que vemos son conceptos jurídicos fundamentales, ¿no? Entonces, yo les digo que es la entraña, ¿no?, del derecho, lo que les va a permitir ser abogados, ¿no? Ya luego nada más le ponen los nombres, ¿no? Sí, Pero que vayan a estudiar, y los ¿no? van Pero- cambiando con las diferentes teorías y cuáles son los diferentes resultados de interpretarlos de una manera o de otra, ¿no? Que es muy divertido. La verdad es que sí, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Y se burlan de mí, digo, ¿quién tiene razón? Todos y ninguno. ¿No? Porque todos y ninguno, o sea, no todos podemos tener razón, diría la lógica, pero en el mundo de la teoría del derecho sí. Sí, y yo también les comento a mis alumnos, ¿no? Y lo mejor, entonces, quien va a tener más razón es quien logra ser la mejor campechana, Exacto. ¿no? Combinar los más elementos posibles de todas las teorías para tener una teoría más holística, ¿no? Más omnicomprensiva, o por lo menos más útil, aunque sea Frankenstein, ¿no? Aunque sea más útil porque pues ahora aplico este aspecto, ¿no? Y ahora aplico este otro aspecto, y ahora comprendo con este otro aspecto, y así. Es todo un mundo, ¿no? Y el chiste no es hacer un collage, sino efectivamente, voy a robarme el ejemplo, una campechana. Campechana. Les da mucha risa cuando les digo, esos eclécticos serán los campechanos. Exactamente. ¿No? Y mire que yo siempre empiezo diciéndole, aquí definiciones jóvenes, ¿no? ¿Soy o no soy homosexual? O sea, puedo ser bisexual si quieren, ¿no? Pero no me digan soy, o sea, soy o no soy, ¿no? Pero hay cosas en las que sí podemos, ¿no? Efectivamente ser eclécticos. Que sí podemos ser eclécticos, así es. Sobre todo en el mundo de las ideas. Continuamos en 10 segundos. Palabra y con... Estamos de regreso en su programa Logos y Episteme, Palabra y Conocimiento, espacio de difusión de las ideas del Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho en la UNAM. Y nos encontramos en una plática muy interesante, de verdad muy interesante, con uno de nuestras... A mí me gusta decirle joven promesa, actual realidad, pero luego nuestros radioescuchas dicen, no, la maestra ya está más para allá que para acá, ¿no? Pero bueno, dejémoslo en uno de nuestros maestros más brillantes, ¿no? En temas de filosofía del derecho. Y estábamos hablando de la pirámide a la red. Y nos estaban haciendo a favor de explicar cómo tenemos que tener una visión más global, ¿no? Ya no podemos simplemente quedarnos con una vista cuando hablamos de implementación del derecho, ni para jerarquización de las normas jurídicas, ni para ejercicio del poder, ¿no? Ambos conceptos muy, muy ligados siempre. Y aquí yo me atrevería a meter otro punto para que nos dé su opinión, y tendremos que hablar de temas incluso de ética. Así es. ¿No? Así es. El capítulo 9 de este libro es precisamente ética, y el propio autor, François Oslo, nos explica, ¿no?, por qué deja al final este capítulo, ¿no? Es como el cierre, y un cierre holístico. Lo primero que tendría que comentar antes de afinar por qué se tiene que cerrar con ética y por qué ese cierre es un cierre con broche de oro del libro, es el marco general en el que está escrito el libro, ¿no? La corriente general, como ya lo comentó la maestra, es precisamente la corriente crítica del derecho, principalmente desde el punto de vista del pluralismo jurídico y de la interdisciplina. El autor está muy bien versado en temas de multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina, pero prefiere utilizar la interdisciplina, pues para no hacer mezclas más riesgosas, no arriesgarse tanto. Sin embargo, el otro marco importante, además de la Escuela Crítica de Bélgica, que es de las más importantes de la crítica jurídica contemporánea, y activas, el otro marco importantísimo, aquí en México tenemos a la crítica jurídica Óscar Correas, ¿no? Saludos a Óscar. Que muchos de sus discípulos hicieron el primer congreso, Humberto Rosas y sus compañeros hicieron el primer congreso de crítica jurídica aquí en México. Entonces tenemos también una beta de crítica muy importante aquí en el país. Bueno, el otro marco importantísimo es sistemas complejos. Yo creo que ya no es una moda que actualmente hacer cualquier área de la ciencia que hagamos, biología, sociología, cualquier área del conocimiento que trabajemos, la tenemos que trabajar en alguna parte, por lo menos, desde el punto de vista de sistemas complejos.
porque a partir de los descubrimientos de Ilya Prigogine en química y en física, premio Nobel de 1978, si mal no recuerdo, de Bélgica, que sienta esta escuela de la complejidad ahí en Bélgica, nos damos cuenta que efectivamente el universo es complejo y que hacer esos análisis de separar el mundo en partes y reducir el funcionamiento o el todo a una sola de sus partes nos sirvió mucho para avanzar en el conocimiento, pero también es contraproducente en otras cuestiones. Por ejemplo, en la cuestión social y en la cuestión humana, no podemos hacer ya agotó su modelo el individualismo metodológico, inclusive es tremendamente peligroso en el sentido de que hasta mata personas, ¿no? Que termina asesinando personas, haciendo desigualdades y exclusiones crueles e injustificadas. Entonces ya sabemos que la humanidad no se puede reducir al simple conjunto de los individuos interactuando, maximizando sus intereses egoístas, sino que es algo más, ¿no? Es una dialéctica, como plantea el autor, ¿no? Un ir y venir entre dos personas y entre esas dos personas y otras dos personas y otras dos personas y su entorno. Y en esa interacción, el comprender, el reconocer que el otro también es importante, no solo en sí mismo por la diversidad que incluye en el mundo, sino que es importante para mí, para que yo aprenda esa pieza, esa clave que él tiene y que yo no tengo y que puede ser inclusive la clave de mí mismo, ¿no? Que yo necesito para encontrarme o para descubrirme o para descubrir algo que no había visto en mí. Y por eso creo yo que el autor, ya estoy agregando yo palabras a su texto, cierra con ética, y con ética desde un punto de vista intercultural, evidentemente, interdisciplinario, evidentemente, mete mucho política en esta parte de ética, haciendo una comparación entre el liberalismo al estilo de John Rawls, por ejemplo, que es le dedica un apartado, con Michael Belzer y con otros autores del comunitarismo, pero después dando una perspectiva propia, aunque con tintes de ahí, sobre todo un autor que me fascina es Paul Ricoeur, ¿no? Y que tienen esta idea de la interdependencia, de una ética interdependiente entre todos los seres humanos. ¿No? Muy bien, muy interesante y tiene una razón lógica, ¿no? El hecho que esté al final, ¿no? Como te dice, para cerrar con broche de oro y que no nos olvidemos, ¿no? Que al fin y al cabo somos seres humanos, que vivimos en un entorno determinado y que debemos de cumplir con ciertos principios y axiomas. ¿Cuáles son? Bueno, dependerá de cada uno de nosotros, ¿no? Eso no es ahorita discusión, pero que son importantes para vivir como seres humanos. Lo cual a mí me lleva a hablar a otro tema, ¿no? Que no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿no? Que son los derechos humanos, porque sé que usted es especialista en la materia. Entonces, en primera instancia, ¿qué es esto de los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son un fenómeno de muy difícil definición. Inclusive algunos muy probablemente me reprocharían que yo hablara de los derechos humanos como fenómeno humano. La tendencia actual inclusive es a considerarlos más como discurso y como discurso construido entre los que van discurriendo y los que van interpretando y los que van construyendo ese discurso, y que la definición de cada derecho humano por su propia cuenta tiene que definirse en el momento preciso en que se tiene que aplicar a la vista del caso concreto, dialogando en un diálogo entre las partes en pugna, porque va a haber ahí una pugna, ¿no? Es donde más se puede ver la pugna de intereses entre seres humanos, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos los abogados, ¿no? Al versus. Sí, pero a pesar de eso yo creo que de la dificultad y de la multidimensionalidad que tiene el fenómeno de los derechos humanos, una de cuyas dimensiones es precisamente ser discurso, creo que lo más básico, lo más profundo del fenómeno es el fenómeno de reconocimiento y de respeto. Por eso hacía yo énfasis hace unos momentos en que la literatura nos ayuda y las artes, ¿no? Esto está ahí en la crítica del juicio de Manuel Kant, ¿no? Como el juicio estético, el juicio teleológico tiene su base en algo que tenemos los seres humanos
en la profundidad de nosotros, nuestra dignidad, pero que se puede compartir directamente entre seres humanos sin intermediación de un objeto, como serían los otros, en las otras críticas, ¿no? Sobre todo en la crítica de la razón pura, ¿no? Para el conocimiento necesitamos la intermediación de un objeto tercero. Y en el juicio estético no. En el juicio estético nos asombramos o no, y tenemos el mismo concepto o no de belleza, ¿no? Y sin embargo podemos compartirlo. Bueno, y creo yo que esa intuición y esa empatía nos lleva a la capacidad que tenemos de reconocernos como seres humanos a pesar de nuestras diferencias y a respetarnos como tales. Creo que ese es el meollo del asunto de los derechos humanos, y que cuando no hay ese reconocimiento y ese respeto, entonces viene la indignación y viene el fenómeno también concomitante de los derechos humanos de la exigencia. Entonces exigimos al otro que nos reconozca, que nos respete y que nos dé el espacio, ¿no? Que nos reconozca el espacio de desarrollo de nuestra dignidad. Entonces la definición que más me gusta, entre comillas, de derechos humanos sería condiciones de posibilidad para el desarrollo humano o para el florecimiento humano. Soy su fan. Gracias. ¿No? Porque yo tengo ahí, y mis alumnos lo saben, ¿no? Que me han escuchado platicar, yo tengo ahí un issue, ¿no? Un asunto con esto de los derechos humanos, cuando me dicen que son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Sí. Entonces a mí esa parte conceptual no me convence, digo, lo tocaremos en otro momento, pero la definición que nos acaba de dar es muy amplia y al mismo tiempo es muy exacta, ¿no? El espacio que me permite desarrollarme, ¿no? Dentro de unos marcos de dignidad. Entonces, más que hablar obviamente estamos hablando de derechos humanos, pero hablamos también de esta situación de humanidad, que es lo que nos caracteriza, con todo lo que engloba, ¿no? Social, psicológica, culturalmente, jurídicamente, ¿no? Porque como sabemos, bueno, actualmente la tendencia es reconocerlos y no otorgarlos. Claro. Pero en un inicio empezamos por otorgar, ¿no? Derechos, ¿no? Y ahorita los reconocemos, ¿no? ¿Cuál es su postura? Evidentemente yo voy por la tendencia justnaturalista, entre comillas, pero ya no puede ser un justnaturalismo idealista, menos un justnaturalismo teológico, aunque va reservado a la creencia de cada quien y es un derecho también, ¿no? Y no solo es un derecho, sino que además es parte de la riqueza de la humanidad, ¿no? Las diferentes creencias y los diferentes motivos por los cuales nos reconocemos y nos respetamos son válidas siempre que esté ese reconocimiento y ese respeto. Tiene que ser un justnaturalismo intercultural, un justnaturalismo sociohistórico, un justnaturalismo que esté mirando siempre las necesidades y sobre todo las condiciones de vulnerabilidad concretas de los seres humanos, ¿no? Y que se vaya construyendo sí en discurso, sí en diálogo y sobre todo en combate, ¿no? En exigencia de esos derechos. Los derechos tristemente sean otorgados o sean reconocidos, no termina importando, porque aún siendo reconocidos pueden desconocerse. Así es. ¿No? Simplemente tú los tienes, no te los otorgo yo, pero te desconozco, ¿no? Entonces la parte importante de los derechos humanos es el pie de la exigencia, ¿no? Pues te exijo que me reconozcas y te exijo que reconozcas que aquí estoy, porque es mi existencia la que está en juego, ¿no? Entonces yo me voy a ese lado, ¿no? Otorgado es tremendamente peligroso, porque el que regala y quita, con el diablo se desquita, ¿no? Te otorgo y después los borro de un plumazo en la positividad y los quito. Inclusive el reconocimiento tiene que ser un reconocimiento de dos vías. No es nada más las instituciones o el Estado o el derecho positivo el que nos reconoce derechos, sino que nosotros reconocemos autoridad y legitimidad a las normas y al Estado en la medida en que nos cumplen con nuestras aspiraciones. Cumplen con nuestras aspiraciones. Entre ellos, obviamente, el reconocimiento y el ejercicio, sobre todo, ¿no? Así de es, estos derechos. el goce y ejercicio. ¿No? El goce, que es la parte fundamental. Maestro, antes de seguir platicando, bueno, sí quiero decir que vamos a dejar esto en stand-by. Si me lo permite, lo vamos a volver a invitar otra vez y luego aquí públicamente para comprometerle y no me diga que no. Por supuesto. ¿No? Para platicar, ¿no? De ¿no? Más ampliamente de esto, ¿no? El doctor Javier Romo Micho, yo sé que estoy segura que quisiera platicar, ¿no?
¿no? Sobre el contenido de este texto. Y a lo mejor podríamos invitar también al traductor, ¿no? En el momento que se encuentre en México. Sé que ahorita está fuera del país. Precisamente él es doctorante del doctor Ost, del doctor François Ost, que tal vez nos estén viendo o nos van a ver en algún momento. Les agradezco mucho a Óscar Enrique. Ojalá él pudiera estar aquí. Definitivamente tendría que estar, ¿no? Me autorizó, me pidió que si yo podía hacerlo, pues que con gusto, que con toda la confianza. Le agradezco su confianza, le agradezco la confianza de permitirme presentar el libro aquí en el espacio. Muchas gracias nuevamente. Y en el papel, al doctor Oz también la confianza de sin conocerme, nada más por la palabra de Óscar Enrique, permitirme presentar un libro que considero que es muy, muy importante en la teoría jurídica contemporánea, al nivel de los grandes textos de filosofía contemporánea actuales, al mismo nivel o tal vez más. Soy su fan por esto de la complejidad del doctor Ost. Definitivamente tendrían que estar aquí, ¿no? Entonces, por supuesto que yo acepto la invitación y ojalá Óscar pueda estar aquí con nosotros. Se me está antojando una videoconferencia, una llamada, por lo menos para tener algunas notas, ¿no? Con el autor. Yo sé que habrá problemas de horario, pero bueno, prometo organizarlo, ¿no? En tiempo y forma, ¿no? Para finales de este año seguramente. Y yo creo que se va a hacer muy enriquecedor para todos. Así es, ¿no? que pudiéramos hacer una videoconferencia con Óscar, con François Ost, nosotros, que está también el doctor Romo, y hacerlo más profundo, más leer tal vez algunos párrafos del texto. Por sería supuesto, muy ¿no? bueno. Traer dudas, entonces también nos invitamos, ¿no? Si a alguien le interesa en particular el tema, si nos quiere hacer llegar sus dudas y comentarios por redes sociales, con mucho gusto se las podemos preguntar en este ejercicio que vamos a hacer al propio autor del libro, ¿no? Yo creo que eso es muy enriquecedor, es una oportunidad única, ¿no? Aprovechenla, jóvenes, consigan el libro, léanlo, créanme, estudiantes del primer semestre ya lo entienden, ya lo tengo comprobado, ¿no? Mucho más los de filosofía del derecho, ¿no? Y bueno, voy a dejarlo tantito en stand-by, tenemos todavía 2 o 3, bueno, a mi gusto, ¿no? Por mí lo tendría aquí 3 horas trabajando y sacándole todos los conocimientos, maestro, ¿no? Pero tengo todavía 2 o 3 puntos que me gustaría tratar con usted, aprovechando su presencia y su conocimiento. Entonces, cuando estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Y es este espacio, ¿no? En el que yo puedo ejercerme libremente, ¿no? En función de mi dignidad humana, en el sentido que ya nos había comentado, ¿no? De saber qué quiero, o si no saber qué quiero, cuando menos poder tener la facilidad de no saber qué quiero y estar en paz, ¿no? Así es. ¿No? Que es muy divertido. Que es muy divertido y que mi hijo, a quien también le mando saludos, seguramente me va a decir que me respeto sus derechos humanos en esta definición, ¿no? Cuando hacemos esto, ¿cuál sería la conclusión, ¿no? Tenemos, y yo sé que es una pregunta temeraria y no lo quiero comprometer, ¿no? Pero desde el punto de vista académico, en estas unidades, ¿tenemos derechos humanos en nuestro país? O sea, yo sé que sí, ¿no? Yo sé que sí en papel, yo sé que hacemos un esfuerzo cotidiano todos, desde el momento en que queremos ser abogados para implementar justicia, ¿no? Estamos buscando eso justamente, ¿no? Pero desde su punto de vista académico, ¿no? ¿Cómo están los derechos humanos en nuestro país? Bueno, aprovecho también para hacer un, entre comillas, comercial. No es mi deseo nada más promocionar la editorial, aunque también va incluido. El doctor José Ramón Narváez tiene en esta editorial un libro que se llama #Necroderecho. Y me adhiero a su idea, la hemos compartido con nuestros grupos de posgrado. Tenemos un grave problema en nuestro país. Yo creo que la vulneración de derechos humanos es endémica. Entonces, en ese sentido, aunque tenemos los derechos humanos en papel, aunque habremos grandes sectores de la población que tenemos una vida cotidiana medianamente segura y tranquila, en donde podemos gozar y ejercitar nuestros derechos, hay una gran parte del país que no puede hacerlo, que no tiene ningún acceso, e inclusive el sistema jurídico opera en su contra como necroderecho, como derecho de la muerte, ¿no? Las fosas más grandes del planeta, de fosas clandestinas más grandes del planeta, por lo menos en la edad contemporánea, están en nuestro país. El disolver personas en ácido es endémico. 35.000 desaparecidos
o cerca de 80,000 desaparecidos en 12 años. Entonces, híjole, se vuelve tremendamente difícil hablar de derechos humanos en estas circunstancias, ¿no? Pero, sobre todo, se vuelve una obligación luchar por los derechos humanos en cualquiera de las dimensiones, en cualquiera de las trincheras en las que estemos, inclusive en la trinchera de la vida cotidiana, con nuestros vecinos, por ejemplo, ¿no? Reconocimiento y respeto en el condominio. Para empezar. ¿No? Cambiamos Así el es. mundo día a día con pequeñas acciones. Con pequeñas acciones. ¿No? Maestro, ha sido un placer estar con usted. Maestro Miguel Eduardo Morales Lizárraga nos ha acompañado en Logos y Epísteme. El tiempo nos ha ganado nuevamente como siempre. Quedamos yo creo que en un punto álgido, interesante, ¿no? Pero bueno, ni modo, tenemos ya cuando menos la promesa que regresará a 2 programas más, uno para hablarnos de literatura y derecho y otro para hablarnos de la pirámide a la red, perdón. Ha sido un verdadero placer, de verdad le agradezco mucho a nombre del doctor Javier Romo Micho, quien también, ¿no?, les agradece a través de mi conducto que nos sigan en redes sociales, Logos y Epísteme. Le agradezco mucho su participación en este programa, esta es su casa y la verdad es que ha sido una delicia, maestro. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con usted y de permitirme dirigirme a sus radioescuchas. ¿No? Nos veremos en una próxima edición, el próximo lunes a las 10 de la mañana en vivo. Saludos a todos los que nos están viendo y en especial, y aunque no me lo crean, al Politécnico Nacional, que el fin de semana me enteré que nos escucha. Muchos saludos, gracias, buenos días. Buenos días. Ay, qué bonito, quedó muy bien. Sí, me gustó. Gracias por la conversación.